Les voy a compartir pantalla y damos nada más un breve repaso de lo que vimos la semana pasada. Muy bien, ya pueden ver bien mi pantalla, ¿verdad? Sí, ya la podemos ver. Ok, perfecto. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo cómo podemos determinar las medidas de tendencia central, que es la media, la mediana y la moda, pero con categorías. Ahí, bueno, pues entró la situación de la media y esa es la finalidad con la que se vio este ejemplo, en el cual pues podemos ver que no todo es número, sin embargo, podemos realizar un análisis con categorías. Y bueno, el día de hoy sí vamos a hacer un ejercicio nada más numérico, en el cual podemos determinar la media, la moda y la mediana, pero pues lo importante es también el análisis o la interpretación de esos resultados. No solamente es tener un resultado o obtener un resultado, sino que realmente lo importante es que sepamos cómo expresar ese resultado. En el caso de cuando hacemos una tesina o una tesis, pues no lo puedo sintetizar como lo tengo hoy en el Excel, pero esa es la esencia. Conociendo la esencia, empiezas a sustentarlo con todo lo que has leído y realmente puedes estructurar muy bien toda esa sección o ese apartado de análisis de resultados. Bueno, habíamos llegado hasta aquí. Bueno, yo acabo de incluir nada más los datos para poderlos estructurar y bueno, para poder ver, si no, no puedo leer el problema. El problema nos dice que un psiquiatra de la ciudad ha tomado una muestra aleatoria de 20 niños con desórdenes de conducta, anotando el tiempo necesario en horas que requirió para lograr un plan integral de tratamiento con cada uno de ellos. Estos son los datos, o sea, son los datos obtenidos. Uno reflejó 6 horas, dos reflejaron 7, tenemos 8, 9, 10 y 11. Esas serían nuestras categorías. Nosotros de una u otra forma tenemos que identificar cuáles son nuestras categorías, ya sea de valores numéricos o que sean categorías, pues a lo mejor en una actitud, alguna aptitud o que sea una cualidad como tal. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a poner nuestras categorías. Tenemos 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Si tuviéramos otras, pues obviamente esto cambiaría. ¿Ok? También cuando tenemos muchos datos, en este caso no son tantos datos, ¿cuántos son los que nos habían dicho? 20 niños, entonces tenemos 20 datos nada más. Entonces, si nosotros tuviéramos, no sé, unos 100 datos, 200 datos, pues tendríamos que establecer intervalos porque no es recomendable que tengamos nada más eh, 100 filas o 50 filas. Necesitamos al menos máximo 15 filas dentro de nuestra tabla de frecuencias. Entonces, por eso sí es importante saber cuántos datos tenemos para ver cómo los vamos a agrupar. ¿Ok? Muy bien, entonces teniendo aquí vamos a sacar las frecuencias. Bueno, de 6 es una sola, de 7 son dos, de 8 son 4, de 9 son 7, de 10 son 5 y una de 11. 5 y una de 11. Vamos a realizar la sumatoria para que podamos nosotros corroborar que sean los 20. Y bueno, constatamos que sí son los 20. Hasta aquí
pues vamos cumpliendo, no hemos cubierto toda la tabla como tal, pero vamos cumpliendo. Ahora, ¿cuál es la frecuencia acumulada? La frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo la determinamos? Eso era dividirlo, maestra. No, esa es la relativa. ¿Se acuerdan? Íbamos sumando, que es cuando nosotros vamos verificando. La Sí. acumulada se va sumando conforme vamos avanzando. La primera, pues se queda igual, pero en el segundo renglón Es sumamos 6 este más 2. más 2, así es. Y bueno, pues ahí vamos arrastrando. El último número nos debe dar el 20 y es donde nosotros corroborábamos que estábamos bien. Si no nos daba igual, pues tendríamos que regresar. ¿Ok? Ahora sí, ya te adelantaste a la frecuencia relativa, Sí, me que, confundí ahí. que es donde tenemos nosotros que dividir. ¿Qué es lo que dividíamos? Dividíamos el 6 entre el 3, entre la absoluta, ¿no? La acumulada. ¿No? Dividíamos la frecuencia El uno. absoluta entre Ajá. el total de datos, porque vamos a sacar la frecuencia proporcional o relativa. Sí. Esto es igual a la frecuencia absoluta entre el número total de datos. ¿Cuánto es el Es número el total de datos? 20. 20. 20. Es 20. correcto. Entonces, Ajá. vamos a arrastrar. Obviamente aquí no nos va a dar el 1, nos va a dar lo que corresponde a cada una de la frecuencia absoluta. Y aquí es donde nosotros realizamos la sumatoria. Bueno, es igual a la suma de esto. Y ahí es donde daba 1, ¿verdad? Siempre Exactamente. iba a dar 1. Ajá. Siempre nos debe dar 1. Y recuerden que las acumuladas, si es ir sumando, como lo hicimos con frecuencia absoluta, así también lo hacemos con frecuencia relativa y verificamos que si nos dé. En este caso, bueno, el primer dato se pasa exactamente igual y a partir del segundo es donde ya nosotros lo vamos sumando. ¿Sí? Se No, va no. acumulando. ¿Ande? Sí, ahí era, por ejemplo, el 0.05 más ese, ¿verdad? 0.1. Es correcto. Ya nos va dando. Claro que pues con el Excel como le voy arrastrando, pues me evito estarlos haciendo en todos, pero lo podemos hacer manual y ya es lo que tendríamos que estar haciendo. El punto 15, sumarlo con el punto 2, que me va a dar el punto 35. Punto 35 más punto 25, que me da el punto 7. Perdón, punto 35 más punto 35 me da el punto 7. Punto 7 más punto 25, punto 95. Punto 95 más punto 05, pues me da la unidad. ¿Ok? Y aquí es donde también otra vez verificamos que nos dé el 1. Y dices, bueno, voy más de la mitad de la tabla y voy bien, porque pues este me checó con este y este me checó con este. Entonces, voy bien. Ahora para sacar la frecuencia porcentual, ¿cómo la determinaba? Era la frecuencia relativa entre 100 Por o 100. por 100. Sí. Exactamente, por 100. ¿Ok? Muy bien. Entonces ponemos la frecuencia relativa y lo multiplicamos por 100. Arrastrar. Y bueno, pues aquí tenemos que sumar y esa suma nos tiene que dar 100. Ahí está. Y bueno, pues como todo lo acumulado, vamos sumando cada uno de los renglones, el de arriba con el de abajo, hasta que lleguemos al último resultado y ese último resultado debe coincidir con el que nosotros tuvimos de la sumatoria. Entonces, en este caso 5 va igual, le ponemos esto es igual al 5 más el de acá. Le ponemos y pues verificamos que nos da 100, que nos da 1
y que nos da 20. Entonces quiere decir que mi tabla está correcta. Cuando tenemos ya nuestra tabla completa, ya tenemos nosotros un parámetro. ¿Cuál es el parámetro? Bueno, ya sabemos al menos qué valor o qué valores son predominantes con respecto a nuestras variables. En este problema, ¿cuáles son nuestras variables? Pues sería el desorden de conducta, el tiempo, no sé, esas serían las variables. Además, ajá, desorden y tiempo. A ver, si dice, un psiquiatra de la ciudad ha tomado como muestra aleatoria a 20 niños con desórdenes de conducta. Esa es una situación en común en todos los niños. Dice, anotando el tiempo necesario, que son las horas, para lograr un plan integral de tratamiento. O sea, ¿cuáles mis variables que están directamente relacionadas? El tiempo con el plan integral, ¿cierto? Porque desórdenes de conducta se lo tienen todos. No, no fue aleatorio, no fue con situaciones diferentes, como por ejemplo el que vimos anteriormente, que sí había diferentes conductas en cuestión de síntomas de anorexia, ¿no? O de lo que tenemos ahí. Muy bien. Eso es muy importante que lo identifiquemos para que cuando nosotros analizamos los resultados se nos facilite, se nos pueda Maestra, hacer la comprensión más fácil. Mande. bueno, según la oración, yo creo que sí sería desórdenes de conducta y el tiempo, porque dice que es cuántas horas requirió para lograr el plan integral de tratamiento. O sea, habíamos pensado la semana pasada en la clase que el plan de tratamiento no era como tal el tratamiento en sí, sino más bien las horas que tardaron en hacer un diagnóstico. Entonces, en base al desorden de conducta, definían cuántas horas requería evaluarse para lograr tener el plan de tratamiento. No sé si me expliqué. Sí, sí te explicas. O sea, sí, justamente con base a lo que llegamos la semana pasada, lo que está directamente relacionado es 6 horas se tardó con un niño para definir el diagnóstico. En 2 niños tuvieron que pasar 7 horas para definir el plan integral de tratamiento para esos 2 niños. O sea, realmente el que está es el tiempo con el tratamiento, Ok, ¿sí? Porque el desorden de conducta los tienen todos. O sea, pueden pasar 24 horas y va a seguir igual. Eso, vamos, no te da un parámetro tanto, o sea, ellos tuvieron que realizar ciertas cosas para poder llegar al diagnóstico. Hago pruebas, exámenes, eh, observación en un área, observación en otra área. Digo, no sé, yo no soy psiquiatra, pero sí he visto que les dan dibujos para poder determinar unas cosas. Luego les ponen en una sala a ver cuánto tiempo duran sin levantarse. O sea, son diferentes escenarios antes de poder determinarlo. Entonces, como llegamos a la conclusión la semana pasada de que era para un diagnóstico, entonces nuestras variables serían, tuvieron que pasar 6 horas con un niño para poder determinar el diagnóstico, con 2 niños 7, con 4 niños 8, o sea, eso es lo que realmente, o sea, si pasa 6 horas, con uno. Entonces nuestro rango es de 6 a 11 horas, como tal, ¿sí? No sabemos cuál plan integral, ¿verdad? Pero sí el diagnóstico como tal. Muy bien. Bueno, ya que tenemos definido, ahora sí vamos a determinar los valores de cada uno. Tenemos una etapa un poquito. Ahí lo siguen viendo, sí, ¿verdad? Sí. sí. Muy bien. Ahora vamos a determinar
nuestras, nuestras medidas de tendencia central. ¿Cuáles son nuestras medidas de tendencia central? Son los numeritos que puse a un lado, el 6, 7, 8. Ok, no, esos son nuestros datos. O sea, son el número de horas de cada uno de los niños. Nuestras medidas de tendencia central, las que determinamos la semana pasada, Media, moda y mediana. es correcto. Ok, entonces vamos a empezar con la media. La media, mediana y moda. Pero no importa el orden, lo importante es que sepamos cómo la vamos a determinar. La media, ¿cómo la determinamos? Era la suma de todo, o sea, el promedio. Es correcto. La suma de todo dividido entre 20, que es el número total de datos. ¿Ok? Entonces voy a poner aquí promedio. Y voy a seleccionar todos los datos. Bueno, nos da que la media es de 8.8 horas. Si nosotros dijéramos, ok, de los 20 niños, el tiempo promedio para poderlos diagnosticar es de 8.8. ¿Sí? En el caso de la mediana, tenemos una fórmula, la voy a poner aquí. No la voy a poner igual para que se pueda visualizar. No, de hecho es ponerlo todo. Mediana es igual a n más 1 Más 1 entre 2. entre 2. Voy a poner paréntesis. Voy a poner paréntesis porque matemáticamente se puede confundir. N más 1 entre 2. Pero hay que recordar que esa fórmula nos da a nosotros la posición o el lugar donde podemos nosotros encontrar el valor de la mediana, no el valor de la mediana. ¿Ok? Entonces, si nosotros sacamos la mediana, lo voy a poner nada más como ME, es igual a 20, que son el número total de datos, más 1 entre 2. Es que puse ME. Bueno, sí, para que se vea. Te lo voy a dejar así. Ya casi lo está. Es 20 más 1 entre 2. Ahí está. Nos da 10.5. Es decir, ok, 10.5. ¿Dónde está la mediana? O sea, no está como en el primer problema que nos decía, creo que 14, que aquí pues dices esto es 10.5. Bueno, eso nos indica que está entre el valor de 10, bueno, la posición 10 y la posición 11. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, vamos a ubicar primero el 10 y el 11, ¿qué valores tienen? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Bueno, aquí está súper fácil porque tanto el 10 como el 11 vale lo mismo. Entonces, en sí, no tiene problema, sabemos que es 9. Pero supongamos que son valores diferentes, tendríamos nosotros que sacar el promedio para poder determinar la mediana. En este caso, bueno, pues lo voy a poner aquí nada más para que se sepa de dónde salió. Pues esto es igual a promedio del 10 y 11. Creo que eran esos. Va a haberme subido. Entonces, tenemos que es 9. Les repito, si hubiera un 9 y un 11, pues sacamos promedio y ese es el valor de la mediana. Pues si puse el 10 y el 11. Entonces, el valor de la mediana es 9. Entonces, es muy importante que sí entiendan la diferencia de la fórmula en el caso de la mediana, porque hay ocasiones en las que sí suelen confundirse y dicen, no, es que la mediana me dio a esto. Pues sí, pero en realidad esa es la posición como tal. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, chicos? Sí, maestra. Bueno, yo todavía me quedé ahí con duda. Por ejemplo, la fórmula nos dice que nos arroja 10.5, pero la mediana
si lo hacemos manual es el número que está en medio de todo los datos, ¿verdad? Por eso el número que usted puso acá de este lado puso 9, porque es el número que está en medio. Bueno, vamos a poner un ejercicio con otros números. A ver, Dime, por ejemplo, dime varios números. Bueno, que sean de un solo dígito, para ir más rápido. ¿le digo varios números? Bueno, ok. Pues Bueno, sí. trata de que sí sea en orden para ya no tener que Ok. agruparlos, pero... Bueno, no, pues entonces ponga 2, Ujú, otra vez 2, 3, ujú. 3 veces el 4, Uy. No así. 2 veces el 5 Ujú. y 4 veces el 6. Y ya, con esos. Ujú. ¿Cuántos datos son? A ver, vamos a ver. A ver, Si son impar, hay que agregar uno más. ok. Necesitamos que sea par. Ujú. ¿Cuántos van? Es que no me deja ver. 14. Ah, está bien. 14. Ok. Bueno, son 14. Si nosotros utilizamos la mediana, sabemos que es 14 más 1 entre 2. Entonces me da 7.5. Voy a poner, esta es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13 y 14. Nada más para no equivocar. ¿Ok? Sabemos que está entre la posición 7 y la posición 8. O sea, Ok. bueno, vamos a cambiarlo. No, sí, está bien. Ahí entonces, por ejemplo, sería el 5, Ujú, ¿verdad? pero vamos a cambiarlo para que no sea. A ver, Aquí voy a poner 6. No, sí. para que sea diferente. Entonces, estos dos son los que me representan el valor de la mediana, pero no así. O sea, no puedo poner a la mediana es el 5 y el 6. No, tengo que sacar promedio. Entonces, Tengo que sumarlos y dividirlos entre 2. es correcto. Pero Saco tengo que promedio. sumarlos y sumarle el 1. O ahí Ah, ya no le sumo el 1. no, nada más los valores que tienes ahí. Entonces, Ok. promedio de 5 más 6 entre 2. Ujú. ¿Ok? Entonces, voy a poner promedio de 5 y 6. Por eso quería poner números diferentes. Y aquí sí, me da 5.5, entonces el valor de la mediana es 5.5. Ujú. Aquí sí, no Ok. es. Esta es posición y este es valor. Muy bien. Una es posición y el otro ya es el valor o sea, de la mediana que se suma y se promedia. Es correcto. Ok, O sea, ya. cuando tú tienes los valores, es el valor como tal. Cuando tú Ujú. aplicas la fórmula, es la posición de la mediana. Posición. Sí, ya, déjeme apunto eso. Gracias. Ahorita los borro para, como les voy a compartir el Excel, para que no se me vayan a confundir, sobre todo aquellos que no se conectaron. Ok. Muy bien. Y bueno, la moda, que es la más difícil de determinar, ¿cuál es la moda? Pues la moda es la que se repite más. Ujú. En nuestro caso, nuestras variables pues son las horas. ¿Cuál es el número de horas que se repite más? El 9. El 9. Entonces, esa es la moda. ¿Ok? Entonces, es lo que Los datos. los datos, de cómo nosotros los vamos obteniendo, de la importancia, voy a poner de otro color, de la importancia de aplicar las definiciones, que es lo que les decía, muchas veces las definiciones como tal se nos pudiera ser complicadas, sin embargo, cuando ya lo vas haciendo, se te hace mucho más sencillo. Ujú. Muy bien, ¿dudas? No, hasta ahí estamos bien. Bueno, yo. Pues ya terminamos. Bueno, casi terminamos. Nos falta la Ok. interpretación. Muy bien. Bueno, si no hay dudas, ¿cómo quedaría el análisis de resultado? Ahí vamos a sacar el análisis de toda la tablita o nada más de media, moda y mediana. Pues los datos que te proporcionan las medidas de tendencia central es suficiente. Porque ya vienen en porcentajes y todo eso. Ujú.
Así es como podríamos nosotros dar una interpretación o un análisis de resultado. Bueno, en este caso, pues así súper rápido de esto que nosotros estuvimos determinando. Ujú. Le podemos poner en base a la investigación que se realizó a Ok. los 20 niños con desórdenes de conducta. Sí. En base la investigación. A ver, dice, con base a la investigación que se llevó a cabo a los 20 niños con desórdenes de conducta, se muestra y ahí que se puede poner el Se valor obtuvo- primero más alto. Se tuvo como resultado Ok. que se necesita en promedio 8.8 horas para lograr un plan integral. Un plan integral. Un plan integral y luego De tratamiento. un plan integral y luego ya podemos poner que se repite más lo que se repite más. Así, por lo tanto, Ajá. con el psiquiatra, por lo tanto, los psiquiatras, los psiquiatras, o el psiquiatra, no sé, los psiquiatras recomiendan que se necesita, no, ya puse necesita antes, ¿verdad? Que se requiere mínimo 9 horas para pues no quiero repetir el plan integral para obtener el diagnóstico. Para, para determinar un diagnóstico. ¿Cómo se dice determinar? Para llegar, no. A un resultado. Ay. Para extender un diagnóstico, no busco. Para lograr el resultado. Para lograr el resultado. Pues, bueno, yo quería poner como un diagnóstico, pero así más o menos. La mediana ya no la ponemos ahí, maestra, ya no la ponemos ahí en el... No, es que en realidad eso es la mediana y la moda coinciden y estamos manejando justamente las 9 horas porque también la media en promedio es 8.8. Si tú la 9. cierras, La redondeas. sí, entonces quedaría 9. Como que ya dentro de nuestro análisis, pues estamos como generando el mismo. Cuando Ok. sí hay normalmente no nos vamos a topar tanto, pero ahí, por ejemplo, cuando es multimodal,
sí es importante considerar la moda. Por ejemplo, que hubiera diferentes valores, que fueran 3 valores diferentes, que no fueran 9 horas, que fuera, por ejemplo, 6, 9 y 11 horas, lo que nos estaría nosotros como que dando el parámetro porque son con mayor frecuencia. Ujú. Entonces ahí nuestro análisis cambia completamente porque tenemos 3 valores y no son 3 valores seguidos, sino que son 3 valores con gran diferencia. Entonces tendríamos que manejarlo como un intervalo de que los psiquiatras recomiendan que entre 9 y 11 horas es lo mínimo necesario para poder pedir el diagnóstico, o llegar a un diagnóstico, por ejemplo. Ok, muy bien. ¿Sí? Entonces, ya en este caso, bueno, porque sí coincidieron, se nos facilita, pero muchas veces sí podemos tener multimoda y ahí es donde sí podemos tener ahí como que un intervalo. Ujú. Ok. También dependiendo del problema, ¿verdad? Sí. Sí. De No, hecho, por ejemplo, pues a todo el ejemplo que nos mostró ahorita, pues ese sí le entendí, pero ya sí yo me quedo con mi, con la tesina que estamos haciendo, ahí sí no sé cómo yo desglosarlo, porque tengo que sacar primero los datos, pero por ejemplo, si yo hice la investigación de los alumnos que tienen rezago académico por lo de la pandemia y todo eso, tengo que hacer primero como una encuesta a los chicos, ¿sí? investigación es cuantitativa. Ajá. Ok, ¿y qué vas a considerar? ¿Cuáles son tus variables? O sea, Mm, ¿es la deserción académica? No, desempeño académico. sí, y que no, por ejemplo, no tomaron o no dejaron claros los aprendizajes del ciclo en el que estaban. Por ejemplo, yo ahorita tengo quinto y, por ejemplo, los chicos traen gran rezago de cuarto grado, o sea que los aprendizajes que se debieron de haber aprendido en cuarto grado no los traen por todo el momento de la pandemia. Sí, Ok. entonces ese es el rezago que traen y, por Entonces tú ejemplo, vas a medir competencias. sí, serían Competencias con las que competencias. debieron haber salido, competencias con las que entraron en quinto. Ajá. Bueno, Entonces esa ahí, por sería tu ejemplo, variable. yo hago que como una encuesta para los chicos que la realicen o yo la puedo determinar. No, si tienes que estructurar tus instrumentos de aplicación porque, bueno, competencias es una parte, todavía ese es, bueno, ese concepto de competencia se va ramificando. Haz de cuenta que tú vas haciendo particiones de cada una de tus variables para poder definir los ítems. Los ítems son las preguntas, pero que no son tan obvias, sino que te van a dar la variable que tú estás tratando de medir. Ok. Entonces, bueno, eso ya lo vas aprendiendo un poquito más o lo vas aplicando cuando ya veas metodología de la investigación. Necesitas hacer tu marco teórico para poder definir bien tus variables y con base a tus variables yo utilicé operacionalización de variables para poder hacer todos los ítems y diseñar mis instrumentos. Y digo, la verdad, yo se los recomiendo, está muy práctico, aprendes mucho, se te ocurre todo lo que se divide, o todo lo que las particiones que da, y pues también es muy interesante. Y es Ujú. como un tipo matriz, entonces ahí vas viendo toda la información y se facilita muchísimo. Ok. Por ejemplo, entonces yo tendría que medir esas competencias, pero tendría que hacerlas como que en pregunta cerrada para que nada más elijan si lo logran hacer o si no lo logran hacer, ¿verdad? Ya Y vamos a ya hacer así como que un ejemplo. a Supongamos ver. que tú ya aplicaste la encuesta, ¿sí? Ujú. Independientemente cuáles sean tus variables.